paciencia, por estar en sus lugares, son muy obedientes. Así que bueno, seguimos con la velada. De nuevo dijimos que es una noche especial, una noche donde no solo la institución se está mostrando con los trabajos, sino que también estamos haciendo hincapié en nuestra cultura, en lo que nos identifica, en lo que nos une. ¿Quién no ha escuchado de Cabral, ¿verdad? Así que hoy tenemos otro privilegio, un autor. Así que para poder presentarlo correctamente, lo dejo con ustedes a Vanessa Gómez, la profesora que va a poder presentar el ciclo. Señora rectora del Colegio Ramos González, profesora Elizabeth Castillo, docente tutor de la Extensión Áulica para Jóvenes y Adultos, profesor Iván Romero, docente tutor de la Extensión Áulica de Conde Ambrosio, profesor Miguel Ángel Aguirre, señora concejal Natalia Cebal, colegas, alumnos, público en general. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Este es un día muy especial para la Extensión Áulica para Jóvenes y Adultos, ya que no solo nuestros alumnos muestran a la comunidad los trabajos realizados durante el año, sino que también tenemos el honor de recibir en nuestra institución al prestigioso historiador, escritor y profesor, señor Matías Manuel González, oriundo de la ciudad de Saladas, profesor de Historia y Geografía, investigador e historiador, miembro emerente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Autor de múltiples trabajos de investigación sobre la historia de Saladas, entre los que sobresalen la Estación Saladas, el coronel José Félix Leyes, entre las luces de la guerra y las sombras del olvido, los Casajús, José de Antequera Castro y Fernando Moncos y Saltas, sus influencias en las revoluciones comuneras de Corrientes. Es actual director del documental Saladas Tierras de Héroes, Cuna de la Libertad. Actual coordinador del convenio de hermandad entre la Municipalidad de Saladas y la Municipalidad de San Lorenzo Santa Fe. Hoy nos honra con su asistencia a esta muestra única para presentar su más reciente obra, Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente, la historia inédita de su raza. El mencionado libro marca un antes y un después en la biografía del héroe, revelando el misterio de sus orígenes. Pero nada mejor que el autor para presentarnos la obra. Con ustedes, el profesor Matías González. Aquí no, esto podría estar más cómodo. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer por supuesto a la invitación para participar de esta muestra anual de la Extensión Áulica. La verdad que es un gusto, es un honor para mí estar presente en la ciudad de San Lorenzo, una tierra que justamente en mi caso y mi familia tenemos raíces muy próximas aquí, a este territorio. Mi familia es oriunda, nacidos en Colonia Brugne, por lo tanto para nosotros tiene un sentimiento muy especial. Por eso agradecer la presencia también aquí. Vino hoy mi madre, mi tía, un amigo, Emilio. La verdad que agradecerles también a ellos por su presencia, agradecerle la presencia a las autoridades de la institución, a los docentes, a los estudiantes que están también exponiendo sus trabajos finales que han desarrollado durante todo el año, al resto de los estudiantes, al público en general. Esta obra, Juan Bautista Cabral, el héroe afrodescendiente, la historia inédita de su raza, es un libro que se ha publicado recientemente en el mes de julio. Para ser más precisos, el día 25 de julio fue la presentación oficial en la ciudad de Saladas. Es un libro que lo he escrito en coautoría con el señor Julio Romay,
él no puede estar aquí presente porque es de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Tigre más precisamente. Hemos realizado toda esta investigación en la total virtualidad, es decir, allí vemos cómo el uso de Internet, porque fuimos desarrollando el trabajo con videollamadas, a través de mails, llamadas, mensajes. Nos conocimos personalmente recién en la presentación oficial. La verdad que fue un honor también para mí que él pudiera participar de este proyecto. Él ha escrito más precisamente sobre el combate de San Lorenzo, justamente combate donde perdiera la vida en ese entonces Juan Bautista Cabral. Este héroe saladeño, héroe correntino, argentino, uno de los hombres que creo, no es que creo, sino que estoy seguro, forma parte de la acción, de la imagen más famosa de la historia argentina. Creo que todos los niños, jóvenes, adultos, ancianos, tenemos muy presente la imagen donde Juan Bautista Cabral salva la vida al entonces coronel José de San Martín. Creo que todos, absolutamente todos, nos acordamos de aquella imagen donde San Martín cae de su caballo y Juan Bautista Cabral, en conjunto con otro Juan Bautista, Baigorria, salvan la vida de nuestro máximo prócer argentino, como lo es don José de San Martín. Este libro trata más precisamente dos cuestiones, que es referida a la cuestión filiatoria, es decir, quién era el padre y la madre de Juan Bautista, y también la cuestión étnica, es decir, a qué categoría étnica pertenecía tanto Juan Bautista como su familia. Ese es el eje vertebral de esta investigación. Los motores de la investigación fueron dos. Por un lado, una llamada el año pasado de la Embajada de Angola que me solicitaba documentación para pedir a la Academia Nacional de la Historia la filiación angoleña de la madre de Juan Bautista. Ellos presentaron ese pedido a la Academia Nacional, pedido que fue denegado por la Academia Nacional de la Historia, alegando de que Juan Bautista era guaraní. Ese fue uno de los motores. El segundo motor, a partir de allí inicio la investigación. Nunca antes había escrito sobre Juan Bautista Cabral porque en mi caso, como tantos otros historiadores de la provincia y de nuestro país, creímos que la historia de Juan Bautista estaba acabada, que no podíamos encontrar mucha más información de la que se tenía. Pero inicié la investigación, me encontré en su momento con una tesis doctoral de la doctora Fátima Valenzuela, ella es chaqueña, escribió sobre la esclavitud en Corrientes en el periodo de 1750 a 1850. En esa tesis doctoral ella elabora y plasma una nómina de esclavos de la provincia de Corrientes, y en esa nómina de esclavos aparecen nombres que me parecieron totalmente familiares, que fue justamente el nombre de Juan Bautista, Francisco y Carmen, esclavos que estaban en manos entonces de la familia Cabral en la provincia de Corrientes. Esos fueron los dos motores de la investigación. Es allí que voy a dirigirme en su momento al archivo histórico de la provincia de Corrientes. Se encuentra en la ciudad de Corrientes, en la ciudad capital. Allí voy a encontrar documentación muy importante y documentación incontrastable y que termina con los grandes mitos que rodeaban a la vida de Juan Bautista Cabral. Más precisamente voy a encontrar escrituras de compraventa de esclavos donde justamente son comercializados tanto Juan Bautista Cabral como también el padre y la madre. Es así que se da fin a, como decía, a relatos más bien novelescos que no tenían mucho de realidad y verdad histórica. Por lo tanto, esto es un aporte muy importante para la historiografía nacional, porque, como sabemos, Juan Bautista Cabral
es conocido en toda nuestra nación y también fuera. Es así que a partir de la publicación del libro hemos recibido invitaciones, llamados desde otros países para presentar el libro. Bueno, no hace mucho lo estuve presentando en la Universidad Nacional de Asunción, en nuestra hermana República del Paraguay. También tenemos una invitación para presentarlo en Brasil. Nos han escrito también de Chile, de Uruguay, de Perú. La verdad que la figura de Juan Bautista es sumamente importante, como les decía, porque aquella acción tan valerosa que tuvo Juan Bautista salvando a San Martín permitió que éste continuara con todo el proyecto libertador y que todos los aquí presentes podamos disfrutar de esa independencia, de esa libertad que nos dieron esos hombres y mujeres que dieron mucho por la patria, por nuestra querida patria argentina. Este libro contiene distintos capítulos donde vamos analizando desde el contexto, es decir, desde su participación en el combate de San Lorenzo y donde pierde su vida, como así también analizamos a la familia Cabral, los afrodescendientes en Corrientes, la importancia de los esclavos en Corrientes, el aporte que tuvieron y también, por supuesto, la cuestión, como ya les decía, filiatoria y la categoría étnica a la que ellos pertenecían. Y en la última parte del libro se van a encontrar con todos los documentos inéditos que les hablaba anteriormente, estas escrituras de compraventa de esclavos que cierran el círculo con respecto a la historia de Juan Bautista. Esta tapa que ustedes ven aquí lo diseñó el artista digital Ramiro Gigliazza. Es un artista muy importante de nuestro país, que también es conocido a nivel internacional. Él inició con la construcción del rostro, sobre todo de José de San Martín. Fueron sus primeros trabajos que lo ha llevado a presentar su obra en España, en Francia, y bueno, está recorriendo actualmente todo nuestro país. Él había elaborado en el año 2014 un rostro de Juan Bautista Cabral, pero ese rostro que él había reconstruido tenía había una situación en particular que las características étnicas de ese rostro eran sambo, es decir, 50% guaraní, 50% afro, porque es lo que se creía hasta ese momento en que él elaboró ese rostro. Sin embargo, cuando él se entera de esta investigación que habíamos iniciado, se comunica con nosotros y accede él, tras un pedido nuestro, para realizar una reconfiguración en ese rostro. Aclarar que es un trabajo, la construcción del rostro, totalmente subjetivo, es un trabajo artístico. No queremos decir que el rostro que ustedes ven en la tapa del libro es el rostro de Juan Bautista Cabral, porque en un 99% no fue ese el rostro. Eso dejar totalmente en claro. Pero es el rostro de Juan Bautista que más se acerca a la realidad histórica. Si nosotros recorremos nuestra provincia y nuestro país, vamos a encontrar cientos de monumentos de Juan Bautista Cabral con los rostros o con la fisonomía totalmente española, que nada tiene que ver con la categoría étnica a la que él pertenecía, porque durante mucho tiempo en nuestro país se intentó otorgarle, en este caso a este protagonista, una sangre que no tenía, es decir, blanquear su sangre. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, es decir, en el 1800, era casi impensado para la historia y para los escritores y para la política nacional que un esclavo afrodescendiente pudiera salvar la vida de nuestro máximo prócer argentino. Era una locura pensar que un hombre de sangre africana hubiera tenido una participación totalmente importante y protagónica para la historia nacional. No solamente en el siglo XIX, también actualmente
la cuestión del racismo y la xenofobia sigue muy presente en nuestros pueblos. Se trata de enmascarar un poco, pero en el fondo la cuestión del racismo sigue estando muy presente. Cuando nosotros presentamos los primeros resultados de esta investigación, hemos recibido comentarios, ataques de todo tipo, porque, como señalaba, es una locura pensar que un afrodescendiente pueda salvar la vida de San Martín. Esta investigación rompe con muchos mitos, muchísimos mitos, no solamente con respecto a la vida de Juan Bautista, sino también con respecto a lo que rodea al combate de San Lorenzo y al regimiento de granaderos. Se ha dicho en su momento que en aquel regimiento de granaderos de 1813 no podían participar esclavos dentro del regimiento. Es una mentira. Es una vil mentira. No solamente lo hemos encontrado a Juan Bautista Cabral siendo esclavo y afrodescendiente participando en ese regimiento, sino también hemos encontrado a otro soldado, compañero de Juan Bautista y también correntino, siendo esclavo afrodescendiente. En aquella lista de reclutas correntinos que se suman en 1812 al regimiento, aparece un tal Martiniano Rolón. Hemos encontrado el acta de bautismo y también una escritura de compraventa de esclavos donde es vendido Martiniano Rolón, compañero de Juan Bautista y que también estuvo en el regimiento de 1813. Es decir, está documentado. Documentos incontrastables. Ese fue el gran problema de las investigaciones anteriores a esta, que hablaban sobre la vida de Juan Bautista, la ausencia de documentos, la ausencia total de documentos. Eran muy pocos los documentos que se tenían donde era mencionado Juan Bautista Cabral. Otro de los grandes mitos con los que rompe esta investigación es con respecto a la edad de Juan Bautista. Se decía que en el regimiento de granaderos solo podían participar soldados de entre 20 y 25 años, es decir, soldados veinteañeros, también otra gran falsedad. En la escritura de compraventa de esclavos, donde es vendido Juan Bautista Cabral, entre otras características que se señala de esa pieza de esclavos, se dice que Juan Bautista tenía entre 18 y 19 años. Esa venta se produjo en 1792. Quiere decir que nació entre 1773 y 1774. Por lo tanto, para 1813, Juan Bautista tenía entre 39 y 40 años. Pero no es una locura pensar a un soldado con esa edad en el regimiento, porque también pudimos documentar a otros soldados del mismo regimiento y posteriores con edades de entre 35 a 50 años. Es decir, cae por tierra esa cuestión de que tenían que tener entre 20 y 25 años. Eso no fue así. Eso está profundamente también analizado en esta investigación, en este libro. También, otro de los mitos. Se decía que el padre de Juan Bautista era José Jacinto Cabral, José Ignacio Cabral, Luis Cabral, Francisco Ignacio Cabral, todos ellos españoles. Ninguno de ellos fue el padre de Juan Bautista. Todo partió a partir de la aparición de una carta apócrifa donde Luis Cabral, el último propietario de Juan Bautista, le confiesa a su mujer de que él era el padre de Juan Bautista. Y aparece otra carta más donde Luis Cabral le confiesa que su hermano José Ignacio era el padre de Juan Bautista. Las dos cartas eran apócrifas,
se han analizado profundamente también en el libro, apócrifas sobre todo porque los descendientes de la familia Cabral intentaban cobrar una pensión que otorgaba el Estado Nacional justamente a los descendientes de Juan Bautista Cabral. Por lo tanto, ninguno de los nombres que recién señalé eran los padres de Juan Bautista. Ahora bien, ¿quién era? Juan Bautista, cuando se sumó al regimiento de granaderos a caballos, él mismo declaró que era hijo de Francisco Cabral, Carmen Robledo era la madre, que era soltero y que nació en las Saladas, era natural de Saladas, en la provincia de Corrientes. Él mismo declaró eso. Y es lo que el capitán Zapiola, en el listado de muertos del combate de San Lorenzo, transcribió. El capitán Zapiola elabora un listado de muertos y dice: Juan Bautista Cabral, hijo de Francisco Cabral, de Carmen Robledo, soltero, natural de Saladas, en Corrientes. Nosotros no encontramos ningún otro documento que pudiera contrastar o refutar la misma declaración de Juan Bautista Cabral. El resto de las conjeturas de que era uno o era otro el padre se elaboraron en base a nada, o en base, como les decía anteriormente, a otorgarle una sangre que no tenía, que era la española. También se ha dicho que Juan Bautista Cabral no podía ser esclavo, y mucho menos, por supuesto, afrodescendiente, porque en la provincia de Corrientes no había esclavos. También otra de las grandes falsedades. Queda claro con la tesis doctoral de la doctora Fátima Valenzuela que la presencia de esclavos y afrodescendientes en Corrientes era muy importante. El 12% de la población correntina era esclava, afrodescendiente, entre 1750 a 1850. Y no solo eso, el último censo nacional de nuestro país, análisis posteriores, señalan que entre el 60 y el 70% de la población correntina tiene sangre africana y no lo sabe. Es decir, allí vemos la importancia de la población afrodescendiente en nuestra provincia. Para mí quedaría totalmente lindo poder decir que Juan Bautista Cabral era guaraní, porque los guaraníes tuvieron una importancia significativa en nuestra provincia. Obviamente que somos muy cercanos a los guaraníes y mucha de la cultura nuestra tiene que ver con los guaraníes, pero si yo les dijera eso, les estaría mintiendo descaradamente. Juan Bautista Cabral no fue guaraní, tampoco el padre, tampoco la madre. Dijeron que Juan Bautista Cabral era guaraní bautizado. La verdad que hasta hoy nos estamos preguntando de dónde sacaron eso. No lo sabemos. No hay absolutamente nada donde apoyarse para establecer tales afirmaciones. No hay absolutamente nada. Presunciones que partieron de un término. Mantilla, otro hombre saladeño que fue diputado y senador nacional y también historiador, escritor, en uno de sus escritos dice que Juan Bautista Cabral era criado de la familia Cabral. De ese término se tomaron, del término criado, para decir que era guaraní. Como Mantilla no dijo era esclavo de la familia Cabral, dijeron, bueno, vamos a tomarnos del término criado y vamos a decir que era guaraní. El término criado no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión étnica. Hace referencia a la cuestión socioeconómica o de sociodependencia
con respecto al servicio que presta un sujeto a otro sujeto. Es decir, el término criado podía ser español, guaraní o en este caso esclavo afrodescendiente. Ese fue el único término a partir del cual establecieron sus conjeturas, del término criado para decir que era guaraní. Pero no fue así. Juan Bautista Cabral, el padre y la madre, eran afrodescendientes. Tanto Juan Bautista como el padre y la madre ya nacieron en nuestro territorio. Los que vinieron directamente, más bien no vinieron, los trajeron obligadamente, por supuesto, fueron los abuelos de Juan Bautista Cabral. Ellos vinieron directamente del continente africano. Ingresaron tal vez por Brasil o también por el puerto de Buenos Aires, que eran las dos líneas o los dos lugares de acceso de esclavos en ese momento en nuestra nación. El apellido Cabral, ¿por qué el apellido Cabral? El apellido original del padre, la madre y de Juan Bautista no era el Cabral. No sabemos cuál era el apellido original de los padres de Juan Bautista, pero sí sabemos que el apellido Cabral era de los amos de Juan Bautista. En ese momento, los propietarios le otorgaban su apellido a los esclavos justamente para marcar que eran de su propiedad. Eran muy pocas las familias que podían comprar esclavos en ese momento. Juan Bautista en 1792 fue vendido, por ejemplo, a 200 pesos. Eso a nosotros hoy no nos significa absolutamente nada, ni un alfajor podemos comprar con 200 pesos. Pero para tener una idea, en aquel momento 200 pesos equivaldría hoy a 600 días de trabajo de un albañil, sin gastar un peso en esos 600 días. Imagínense lo costoso que era adquirir un esclavo. Y los únicos que estaban en condiciones de poder comprar una pieza de esclavo era justamente la familia Cabral, entre otras familias. La familia Cabral era de las más adineradas de Corrientes porque ellos también fueron de los primeros colonizadores de esta tierra correntina. Es así, entonces, como les decía, van cayendo por tierra muchos de los mitos que rodeaban a Juan Bautista. El arrojo, la valentía, la entrega que tuvo Juan Bautista el 3 de febrero de 1813 fue fenomenal. Es un ejemplo de hombre, un ejemplo de valentía, un ejemplo de entrega, como les decía, que hoy cobra muchísimo más valor al saber que era afrodescendiente. ¿Por qué? Porque nuestra patria argentina lo tenía sometido a Juan Bautista Cabral, lo tenía esclavizado a Juan Bautista Cabral. Por lo tanto, nuestra patria le debía muchísimo más a Juan Bautista que Juan Bautista a nuestra patria. Y sin embargo, él, aún a pesar de esas condiciones, decidió entregar la vida por los argentinos, por todos nosotros. Por eso cobra muchísimo más valor al saber que Juan Bautista era afrodescendiente. Y es allí también donde vemos la importancia de la historia. Es decir, nosotros, me incluyo, en la primaria, en la secundaria, nos decimos o les decimos al profe de historia, ¿y esto para qué nos sirve? Esto no me sirve para nada. Y no es así.
No es así. Esto es un claro ejemplo de la función social que debe cumplir la historia. No tenemos que dedicarnos a describir nuestra historia o a contar, repetir lo que otros escribieron en épocas pasadas. Aquí vemos cómo la historia le devuelve la identidad no solamente a Juan Bautista y a su familia, sino a todo el pueblo afrodescendiente, que contribuyeron de igual manera que los españoles, que los guaraníes, que todos los aborígenes de nuestro país, que los italianos, los españoles y todos los que vinieron después, contribuyeron de igual manera en el proceso de construcción del Estado Nacional. Y todos nosotros debemos reconocerlos de igual manera al pueblo afrodescendiente. Gran parte de su cultura está dentro de nuestras tierras hoy. Tenemos barrios, es más, tenemos una asociación en la ciudad capital de los Cambacuá, que justamente son afrodescendientes. Y en todos nuestros pueblos tenemos hombres y mujeres con sangre afrodescendiente. Por lo tanto, debemos reivindicar de igual manera a todos los pueblos que contribuyeron a la construcción del Estado Nacional. Es así entonces que todos estos temas y estas cuestiones son las que se analizan dentro del libro. Es mucho más amplio el análisis. Yo hice apenas un resumen de lo que contiene el libro, de lo que contiene la investigación. Aquellos que lo puedan y quieran adquirir, lo tengo aquí a la venta. También lo pueden adquirir a través de Mercado Libre, a través de las redes sociales también. Mi nombre es Matías González. Lo pueden solicitar a este material, a este libro, que como les decía, marca un antes y un después, no solamente en la historia de Juan Bautista Cabral, sino también lo que tiene que ver con el regimiento de ganaderos, con San Martín y con la misma historia argentina, con la misma historia nacional. Agradecerles nuevamente a todos por la presencia en este día y también agradecer por la invitación, por supuesto, a los directivos de la institución, y espero que puedan seguir disfrutando de esta muestra, de este día también caluroso, un poco pesado hoy, pero muy enriquecedor para todos. Algunos, si quieren realizar alguna pregunta, estoy abierto, o si no, vamos a dar por finalizado. ¿Ninguna pregunta? Buenas noches. Sí. Sí. ¿A qué se debe que, digamos, haya pasado tanto tiempo siendo un nombre tan importante para la historia argentina y esa documentación permaneciera oculta o desconocida o, digamos, o ignorada? Te respondiste vos solo. Ignorada. Se ignoró por una única cuestión de que no se quería, habían muchos indicios de que Juan Bautista Cabral era afrodescendiente, pero se ignoró porque no se querían encontrar con esa verdad. No se querían encontrar con la verdad de que Juan Bautista